Hola, amigos. ¿Ahí hay cerveza? Y pueden conectarse al Wi-Fi. Vamos a ver un fenómeno físico llamado el efecto Hall. Este fenómeno físico fue descubierto por el físico norteamericano Edwin Hall. En 1879, ese señor descubrió un fenómeno físico que consiste en lo siguiente: en la aparición de una diferencia potencial perpendicular a la circulación de la corriente eléctrica cuando circula por un material. Es lo que vamos a ver, vamos a analizar ese fenómeno. Repito, consiste en la creación de una diferencia potencial transversal a la dirección en que se propaga la corriente por un material. Entonces, supongamos que nuestro material es una cinta de espesor H, de anchura D, y se aplica en los dos extremos una diferencia potencial BV para que circule una corriente por toda esa cinta. Hagan de cuenta que aquí estoy exagerando esa cinta metálica o esa cinta conductora. Vamos a exagerarla acá para poder observar bien el fenómeno, pero en la práctica realmente esas cintas, el espesor es muy pequeño. Es muy pequeño el espesor de esa cinta en la práctica. Aquí estoy exagerando donde ese espesor es H para poder observar bien el fenómeno. Este sería el espesor, este sería la anchura. Se aplica una diferencia potencial en los extremos para que circule una corriente por toda esta cinta. Eso es lo que está dibujándose acá. Bien. Ahora, cuando les digo que aparecía una diferencia potencial, simplemente tiene que ser cuando se le aplica un campo magnético transversal a la dirección de la corriente. Ahí aparece una diferencia potencial. Y vamos a llamarla la diferencia potencial Hall. Entonces, tenemos la cinta, sus dimensiones. Le hacemos circular una corriente I por esa cinta conductora. Vamos a suponer que es conductora. Vamos a ver más adelante qué pasaría si en vez de ser una cinta conductora es una cinta semiconductora. Por ahora vamos a suponer que es conductora. Y le hacemos atravesar por acá un campo magnético B. O sea, tener acá la cinta, le hacemos circular un campo magnético de esta manera, que atraviese la cinta de esta manera perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica. Entonces, supongamos que como estamos considerando que por el material es conductor, por lo tanto las cargas que circulan por ahí, que produce la corriente, son electrones, por ser un conductor. Entonces vamos a suponer que por acá tenemos un electrón. Y como la corriente está circulando, ese es el borne positivo, el borne negativo. Si la corriente está circulando de izquierda a derecha, entonces los electrones, el sentido real de la corriente, que son los electrones, porque estoy suponiendo que este material es conductor, va a moverse hacia la izquierda con una velocidad v. Esos electrones se empiezan a mover de derecha a izquierda para que produzca una corriente convencional de izquierda a derecha. Bien, entonces si tenemos este electrón, que es una carga negativa, que se mueve con una velocidad v, una velocidad promedio, una velocidad de arrastre como lo hemos llamado, en presencia de este campo magnético, va a experimentar una fuerza magnética. ¿Hacia dónde iría esa fuerza magnética? No sé, Jordi, no lo sé. Pues tenemos que la fuerza magnética es igual a Q por V cruz P. Esa es la fórmula que tenemos de la fuerza magnética sobre una carga que se está moviendo. Pero, donde Q es
la carga de electrón y es negativa. Entonces la fuerza magnética sería igual. Como la velocidad es perpendicular al campo magnético, forman 90 grados. Entonces quedaría E velocidad por el campo por el seno 90, que sería 1. Entonces esta sería la fuerza magnética. ¿Hacia dónde iría la fuerza? Como la velocidad va hacia allá, campo magnético va hacia acá. Entonces tenemos velocidad, campo magnético, la fuerza magnética apunta hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza sobre estos electrones apuntaría hacia arriba. Fuerza magnética. Entonces, esos electrones, al estarse moviendo por el efecto del campo magnético transversal, esos electrones comienzan a moverse, pero se van moviendo hacia la parte de arriba, hacia la cara superior de ese material. Por lo tanto, aquí se va acumulando carga negativa. Se va acumulando carga negativa en la parte superior, en la cara superior, en esa cara superior, debido a que se van acumulando los electrones en esta cara, debido a la fuerza magnética. Entonces, si vemos este conductor de esta manera, así, bien de perfil, donde este lado, esta cara es esta, lo estamos viendo de perfil, los electrones se van agrupando en la parte superior, o sea, en la cara superior de este material. Por lo tanto, las cargas positivas, que son los protones de los átomos del material, pues van aquí por acá. Entonces observen que acá va a haber una concentración de carga negativa en la cara superior del material, y en la cara inferior va a haber la concentración de carga positiva. ¿Qué va a producir acá? Pues aquí hay una concentración de carga negativa y aquí una concentración de carga positiva. En el espesor, o sea, entre las dos caras, se va a producir un campo eléctrico que va hacia acá. Voy a llamar ese campo eléctrico Hall. Un campo eléctrico Hall. ¿Por qué? Porque la carga positiva va quedando en la cara inferior y la carga negativa, como les dije, por la agrupación de los electrones que se van arrimando hacia la cara superior debido a la fuerza magnética, se van agrupando en la cara superior. Entonces acá va a haber un campo eléctrico de esta manera, E sub H, que voy a llamarlo campo eléctrico Hall. Este campo eléctrico va a producir una fuerza sobre el electrón. Por lo tanto, este campo eléctrico produce una fuerza sobre el electrón que va hacia abajo. Llamémoslo fuerza del campo eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Porque ese campo eléctrico va hacia arriba y esa carga es negativa. Por lo tanto, la fuerza sobre esa carga negativa va en dirección contraria al campo eléctrico, como ustedes ya saben eso. Entonces, va a haber una fuerza electrostática debido al campo eléctrico Hall hacia abajo, y hay una fuerza magnética debido al campo magnético hacia arriba. Como estas cargas no se pueden salir del material, solamente quedan sobre la superficie del material, no pueden salir más, entonces va a haber un equilibrio entre las dos fuerzas. Ese equilibrio consiste en que las dos fuerzas, fuerza magnética va a ser igual a la fuerza del campo eléctrico. Las dos fuerzas, fuerza del campo eléctrico y la fuerza magnética, como pueden ver, son en direcciones contrarias. Se va a establecer un equilibrio, es decir, las fuerzas se van a igualar. ¿Por qué se igualan? Porque estos electrones no pueden salir del material. Entonces llega un momento en que las dos fuerzas se van a igualar, de tal manera que los electrones, debido a que no pueden salir del material, se establece esta condición de equilibrio. Entonces, sabemos que la fuerza magnética es igual a E, velocidad de arrastre, por el campo magnético, igual a la
fuerza electrostática, y la fuerza electrostática es E Joule por la carga eléctrica del electrón. Entonces nos quedaría que eso H es igual a B, V por B. Velocidad arrastre por el campo magnético que les está aplicando transversalmente a la corriente que circula por ese material. ¿Qué es la velocidad de arrastre? Recuerden ustedes que la densidad de corriente es igual a ρ por la velocidad de arrastre. Lo hemos llamado V sub D, pero podemos colocarlo así. Por la velocidad de arrastre. Entonces, ¿cómo la velocidad de arrastre? La velocidad de arrastre es paralelo a la densidad de corriente, ya que la densidad de corriente es esta de acá, J. Entonces tenemos que J es igual a ρ por velocidad de arrastre, ya que la velocidad de arrastre es paralela a J. Observen, es antiparalela porque aquí recuerden que aquí estamos considerando es la velocidad de arrastre debido a la corriente convencional. Entonces J va en esta dirección, por tanto la velocidad de arrastre sería la velocidad de los electrones que van en sentido contrario. Pero nos interesa básicamente es la magnitud. Nos interesa la magnitud, por lo tanto nos quedaría J igual a ρ por velocidad de arrastre. Si tomamos en cuenta la dirección, vemos que J va en dirección contraria a la velocidad de arrastre, según acá. Pero nos importa es la magnitud. Por lo tanto, J es igual a ρ por velocidad de arrastre. Ahora, velocidad de arrastre será igual a J sobre ρ, donde ρ es densidad volumétrica de carga libre, o la densidad volumétrica de los portadores de carga, o sea, de los electrones que se están moviendo, la densidad volumétrica. Entonces, reemplazando acá, nos quedaría que H es su H, o sea, campo eléctrico Joule, es velocidad J sobre ρ por el campo magnético. Pero J es igual a I sobre el área. ¿Cuál es el área? Esta área. El área de la sección transversal que está atravesando la corriente eléctrica. Entonces tenemos que E sub H sería igual a J, que es I por B, ρ por el área. ¿Pero qué es densidad volumétrica de carga? Densidad volumétrica de carga es el número de cargas totales por unidad de volumen. Voy a colocar acá volumen con N por volumen. Y N es el número total de cargas, o sea, de los electrones que se están moviendo en esta porción del material, donde N, siendo N, igual a, acá es el número total de cargas, carga por unidad de volumen, carga por unidad de volumen. Entonces la carga total sería N veces Q. El número de portadores de carga, o sea, el número de electrones, multiplicado por E. En vez de ser Q, les colocamos E, así lo hemos llamado, la carga del electrón. Entonces nos quedaría que, reemplazando nos quedaría E sub H sería igual I por B sobre ρ, pero ρ es N veces E sobre volumen, N veces B sobre volumen por el área, pero N veces volumen, o sea, el número de portadores de carga por unidad de volumen, lo hemos llamado N.
donde N es el número de portadores de carga por unidad de volumen. Los portadores de carga es el número o concentración de electrones que se están moviendo por ese material. N. Reemplazando nos quedaría I por B sobre número de portadores de carga totales por unidad de volumen es N. N por E por el área. Por el área. Ese es el campo eléctrico Hall. Si multiplicamos por H, nos quedaría que campo eléctrico Hall que sale perpendicular desde la placa superior inferior hacia la placa superior y lo multiplicamos por H, o sea, E sub H por H igual I por B por H sobre N veces E por el área. ¿Por qué hago esto? Yo sé, pregúntame. Porque el campo eléctrico multiplicado por ese espesor es la diferencia potencial entre esta placa, la parte superior, y esta cara, la cara inferior. Esta parte de acá es este de acá, y este de acá es la cara inferior. O sea que aquí va a haber una concentración de carga negativa y una concentración de carga positiva. Y acá en ese pequeño espesor, que estoy exagerando acá, hay un campo eléctrico y por lo tanto va a haber una diferencia potencial entre esta cara y esta cara, que es lo que estamos hallando acá. Qué lindo, completamente creíble. Entonces nos quedaría que esto es diferencia potencial Hall igual I por B por H sobre N veces E. ¿Y qué es el área? Las preguntas tontas, eso es lo mío. El área es el área de la sección transversal, o sea, esta área. Que viene a ser pues esta área de acá, como la corriente está circulando de esta manera, sería esta área de la sección transversal. Por lo tanto, esta área sería igual a H por D, sería esta área. Sería H por D. Cancelamos H y nos quedaría que la diferencia potencial Hall sería igual a I por B sobre N veces E por D. ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Y así obtenemos la diferencia potencial Hall que descubrió ese señor Edwin Hall cuando a veces se corre una corriente por un material y simultáneamente se le está atravesando un campo magnético transversal a la circulación de la corriente. Aparece una diferencia potencial Hall entre las dos caras de ese material. Observen que aquí la diferencia potencial Hall resulta que si el material es conductor, los electrones son los que se están moviendo. Por lo tanto, esto sería negativo y sería el número de concentración de cargas de electrón. Por lo tanto, aquí habría una diferencia potencial menos y aquí más. O sea que aquí sería menos y más. Por decir algo, aquí sería negativo, una diferencia potencial negativo, y acá sería positivo, negativo positivo, la diferencia potencial Hall. Ahora, si el material es un semiconductor, ya al ser un semiconductor, la corriente que se produce acá es debido al movimiento de huecos. Los huecos son espacios donde no se encuentran electrones, entonces se puede considerar como si fueran cargas positivas. Si eso sería cargas positivas de las que se están moviendo los huecos en un semiconductor, entonces la diferencia potencial Hall sería cada día positivo porque serían los huecos los que se estarían moviendo hacia arriba debido al campo magnético, que son cargas positivas, y
las cargas negativas hacia abajo. Por lo tanto, aquí cambiaría la polaridad. O sea que esa es una forma de ver una práctica. Cuando vemos un material y vemos la diferencia de potencial, cuál es la polaridad, ahí nos damos cuenta si lo que se está circulando por el material son electrones o si están circulando son cargas o iones positivos o conducción por huecos, como un semiconductor. Ahí nos damos cuenta qué tipo de signo de carga está produciendo la corriente por ese material, mirando la polaridad de la diferencia de potencial Hall entre las dos placas, de las dos caras de ese material. Otra cosa, observen que la diferencia potencial Hall es inversamente proporcional al número de portadores de carga. Eso significa que entre mayor sea el número de portadores de carga, generalmente en los semiconductores esta N es mayor, entonces la diferencia de potencial Hall, ¿qué pasaría? Perdón, la N es menor por ser un semiconductor, el número de portadores de carga es menor. Si esto es menor en un semiconductor, entonces la diferencia de potencial Hall entre las caras superior e inferior de ese material va a ser mayor con respecto a que el material fuera un conductor, porque el número de portadores de carga de un conductor es mucho mayor que la de un semiconductor, y como es inversamente proporcional, la diferencia de potencial Hall va a ser menor claro, manteniendo los mismos valores de corriente, campo magnético, la carga y las dimensiones del material. Para un conductor sería menor la diferencia potencial porque es inversamente proporcional al número de portadores de carga, o sea, el número de concentraciones de carga que se están moviendo por el material. Ese es el fenómeno llamado efecto Hall. Conclusión, es un fenómeno que se produce creándose una diferencia potencial en los extremos o la parte transversal de un material cuando se crea una corriente y se le hace pasar un campo magnético transversal a esa corriente. Se crea una diferencia potencial Hall, como lo acabo de explicar acá. Carga aislada dentro de un campo magnético. ¿Qué significa ese subtítulo? No lo sé, tú dime. Y es que vamos a averiguar qué le ocurre o analizar qué le ocurre a una carga puntual, ya sea positiva o negativa, que se mueva con una cierta velocidad en una región donde hay un campo magnético. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué le ocurre a esa carga? Entonces, supongamos que nuestro campo magnético constante y uniforme en una región del espacio lo representamos por medio de estos puntos, y ustedes ya saben qué representan los puntos. Estamos mirando las puntas de las flechas que están asociadas a un vector, la forma de las flechitas, de los vectores. Creo que es muy obvio que sí. Por lo tanto, eso nos indica que el campo magnético está saliendo del tablero, va hacia nosotros. Va hacia nosotros. Un campo magnético constante. Vamos a suponer que en esta región entra una carga positiva, una carga puntual positiva. Supongamos que entra y va acá. Carga puntual positiva, una carga Q. Y entra con una velocidad V. Con una velocidad V. Miren que esa velocidad V entra cuya dirección es perpendicular al campo magnético. Observen. Eso es importante que entiendan eso. La velocidad aquí entra, está formando 90 grados con el campo magnético. Eso es importante que entiendan esa parte. ¿Quieres que te explique cómo funciona? Entonces, si esta carga puntual Q positiva entra a esta región donde hay un campo magnético en dirección perpendicular al campo con una cierta velocidad V,
Recuerden que vimos que cuando eso ocurre, la carga va a experimentar una fuerza. ¿Recuerdan el primer temita de este capítulo? Sobre la fuerza sobre una carga puntual que se mueve entre un campo magnético. Entonces, va a experimentar una fuerza perpendicular a su desplazamiento. ¿Hacia dónde? Por la regla de la mano derecha, la velocidad va hacia allá. Campo magnético va hacia ustedes. Hacemos esto y el pulgar nos apunta hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza, la fuerza magnética, va a apuntar hacia abajo. ¿Qué hace esta fuerza? Hace que la partícula empiece a desviarse por la acción de esta fuerza. Supongamos que se ha desviado y llega en esa posición. Se ha desviado debido a esa fuerza. Aquí en esa nueva posición la velocidad sigue siendo esa de acá y ya velocidad, campo magnético, el pulgar apunta hacia acá. Fuerza magnética. Entonces esta partícula empieza nuevamente a desviarse y como pueden ver ustedes, en todo momento va a haber una fuerza sobre la partícula perpendicular a su desplazamiento y que siempre va a apuntar hacia acá, hacia el centro de esa trayectoria circular que se va a formar acá. Una trayectoria circular. La fuerza sería siempre, por eso esta fuerza, F sub m, ¿Quién lo hubiera dicho? que ejerce la fuerza magnética sobre la partícula entre un campo magnético, hace las veces de la fuerza centrípeta. ¿Recuerdan eso? Movimiento circular. Hace las veces de la fuerza centrípeta. Entonces ya sabemos que la fuerza magnética, que es igual a la fuerza centrípeta, es igual a ¿qué? Recuerden ustedes, la fuerza magnética es igual a Q, B por el seno del ángulo formado entre la velocidad con el campo magnético, 90 grados. Entonces sería seno de 90. Y es igual a la fuerza centrípeta. Recuerden, la fuerza centrípeta es masa, velocidad al cuadrado sobre R, donde R sería el radio de esa trayectoria. Organizando esto, nos quedaría que seno de 90 nos da 90 grados, nos da 1. Esta velocidad con esta velocidad se cancela. Nos quedaría Q por B igual a MB sobre R. Por lo tanto, el radio será igual a MB sobre Q por B. Y así encontramos el radio con que va a estar girando la partícula confinada en esta región debido a ese campo magnético. Va a entrar la partícula al sentir ese campo magnético y como la partícula entra con una velocidad perpendicular al campo, empieza a hacer eso. Empieza a girar y queda ahí confinada en esa región, pero girando, formando este radio de trayectoria, que depende de la masa de la partícula, de esa carga, la velocidad con que entra, la carga de la partícula y del campo magnético, de este campo magnético. Jamás dejas de sorprenderme. ¿Qué más podemos hallar ahí? Hallemos la velocidad angular con que gira la partícula. Ustedes saben por movimiento circular que velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Entonces omega será igual velocidad sobre el radio. Velocidad angular omega es velocidad sobre el radio. Por el radio es mb sobre q por b. Cancelamos eso y nos quedaría q por b sobre m. Esa es la velocidad angular. Con la velocidad angular podemos hallar el periodo. Sabemos que omega es igual a 2pi por f. Bueno, hallemos la frecuencia primero. Primero, frecuencia será igual a omega sobre 2pi. Omega, q por b sobre 2pi por m. 2pi por m, por lo tanto frecuencia es igual a q por b sobre 2pi por m. Y esto se llama frecuencia de ciclotrón. Frecuencia de ciclotrón. A eso se le llama esta frecuencia.
frecuencia de ciclotrón. Y el ciclotrón significa que un ciclotrón es un dispositivo que es un acelerador de partículas que hace girar las partículas a grandes velocidades relativistas debido a campos magnéticos colocados ahí, en esa región. Y el periodo, o sea, el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa, sería periodo, sería 1 sobre frecuencia, y es igual a 2pi por la masa sobre Q por B. Q por B. Así se calcula el periodo, o sea, el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. ¡Ajá, sí! Ese es el fenómeno que ocurre cuando una partícula cargada entra a una región donde hay un campo magnético. Si entra perpendicularmente al campo magnético, va a quedar atrapada dando vueltas. Ahí, dando vueltas, cumpliendo con estos valores. ¡Vaya! ¡No se pueden ir sin esto! ¡Hey! ¡Sorpresa, fenómenos! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Hey! ¡Soy una reina!